Muy buenos días para todos. Entonces, buenos días. Antes de iniciar, entonces la idea es presentarnos. De pronto, pues aquí creo que nadie me conoce. Pero vamos a iniciar inclusive con la parte de pronto de bomberos. No sé si ustedes saben quiénes son los bomberos de Simijaca, por qué bomberos de Simijaca está acá de pronto haciendo estas actividades, haciendo esta capacitación. Entonces, la idea es que la capacitación sea participativa, no solo que nosotros nos paremos acá a hablar, sino que de pronto ustedes tienen ya conocimientos, entonces que compartamos de pronto esos conocimientos, pues para que la capacitación sea como más dinámica. Entonces, para ustedes, ¿quiénes son los bomberos? ¿Qué hacen los bomberos? Atienden. ¿Qué tipo de emergencias atendemos los bomberos? Accidentes, incendios, deslizamientos, control de abejas, la parte de primeros auxilios. En sí, resumiendo, todo tipo de emergencias, nosotros como bomberos las atendemos. ¿Qué más hacemos nosotros como bomberos? ¿Qué estamos haciendo hoy acá? Capacitando. Nosotros hacemos prevención con la comunidad, capacitando. Es el objetivo de que todos estemos preparados y sepamos atender cualquier emergencia que se nos puede llegar a presentar. Y ahorita vamos a mirar la importancia de estar preparados. Entonces, ya sabiendo quiénes son bomberos, entonces me presento. Mi nombre es Alonso Rodríguez, estoy en la institución hace 19 años desde que se fundó. Antes de trabajar en bomberos, yo trabajé en una EPS. Yo hacía promotoría de salud, hice promotoría de salud y primeros auxilios en la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Estuve 8 años haciendo promoción y prevención en salud. Entonces, después ya ingresé a bomberos. Entonces, ya, después de presentarnos, sabiendo qué hacemos los bomberos, entonces ahora sí vamos a mirar la importancia de estar preparados. ¿Por qué es importante estar preparados? Exactamente. Yo pongo siempre un ejemplo y lo voy a colocar acá también en esta capacitación. Se nos está quemando esta silla. Imaginemos que es esta silla que inició a quemarse. ¿Qué hacemos nosotros de pronto? Llamemos a los bomberos, ¿cierto? Cuando lleguemos los bomberos, ¿cuánto gastamos de Simijaca acá? 30 minutos. ¿Será que en 30 minutos solo se me quemó esta tablita? ¿Solo se me quemó esta silla? Se quemó la mesa, se quemó absolutamente todo. En la parte de salud, igual. Tengo una situación de emergencia. Un paciente le dio un ataque, una hemorragia, una fractura. Llamemos a la ambulancia, llamemos a los bomberos. Mientras llegue el organismo de socorro, ¿qué pasará con el paciente? Se está agravando y puede de pronto hasta llegar a morir. Entonces vea la importancia de estar preparados y nosotros hacer esa primera reacción. Entonces vamos a mirar esta parte. Ustedes como empresa deben de tener un plan de emergencias. ¿Tienen el plan de emergencias? Teniendo ese plan de emergencias, ¿qué me dice el plan de emergencias? El plan de emergencias me dice oh, qué es lo que necesito, qué es lo que debo tener para actuar ante cada emergencia que se me puede llegar a presentar. Que si se me presentó de pronto un incendio, ¿qué me dice el plan de emergencias? ¿Qué debo de tener? Los extintores. Que si se me presentó aquí en la caminata alguien se cayó, se fracturó, ¿qué debo tener? El botiquín, la tabla. Entonces ese es el objetivo, de que ustedes son las personas que están acá y tienen el plan de emergencia, me habla de unas brigadas. ¿Quiénes serían los brigadistas? Ustedes, que son las personas que van a estar acá en el momento en que se nos presenta la emergencia. Entonces, tenemos que mirar esto, tenemos que estar capacitados en lo que es una emergencia. Tenemos dos partes que de pronto ustedes, una urgencia y una emergencia. ¿Qué es una urgencia? ¿Ni idea? No tanto. La urgencia es algo que me da espera la atención del paciente. Por ejemplo, una fiebre, una diarrea, cosas así por el estilo. Es urgente atender a ese paciente, pero puede ser atendido en 1 hora, 2 horas. La emergencia es algo que es vital, que es inmediato. ¿Qué sería una emergencia? Un paro cardiorrespiratorio, un ahogamiento, una hemorragia. Algo que si yo no hago esa atención inmediata, sí, ahorita vamos a mirar toda esa parte en todos esos casos. Pero en sí lo que es algo que es vital, que si no hago yo la atención inmediata, el paciente se me puede estar muriendo. Un paro cardiorrespiratorio, una hemorragia, un atragantamiento. Son las tres cosas indispensables. ¿En qué otra parte tendríamos una emergencia? Que si no la atiendo inmediato, se salió de control. Fuera de la parte de salud. El fuego.
Si yo tengo un incendio, el ejemplo que les tengo el incendio acá, no, esperemos que vengan los bomberos. Lleguen los bomberos de pronto, ya demasiado tarde. O no demasiado tarde, pero sí se me pudo haber salido de control esa emergencia. Entonces son situaciones de emergencia en las que debo estar preparado y hacer esa primera actuación. Así tenga ambulancia, tenga bomberos, policía. Mientras llega ese organismo de socorro, yo tengo que hacer esa primera reacción. Ustedes que son las personas que están acá a cargo de este lugar. Entonces, ¿cómo resumimos la parte de primer respondiente? ¿Qué es primer respondiente de ustedes que son los que están acá? Primer respondiente en 3 palabras lo resumimos. Les doy las iniciales, la P, la A y la S. ¿Han escuchado de pronto hablar de esa palabra? Paz. Que si la traducimos, dijéramos ya, cada letra, cada palabra, la P es proteger. Tengo la situación de emergencia, tengo que proteger. La A, avisar. ¿A quién estaría avisando? Organismo de socorro, bomberos, policía, ambulancia, de acuerdo a la emergencia que yo tengo. ¿Qué significaría? Socorrer. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo la emergencia, estoy haciendo el acordonamiento, estoy haciendo la evaluación, estoy avisando organismos de socorro. Mientras llegan los organismos de socorro, es donde yo estoy haciendo esa primera actuación. Mientras ya llega esa más avanzada. Entonces, ustedes como primer respondiente, esa es la función que tienen que cumplir acá y estar preparados. Porque, ¿qué pasa si yo no estoy preparado? Imaginemos una situación de salud. Se puede pasar a mayores o de pronto, si es una situación de salud, tengo un paciente con, pongamos un ejemplo claro, el paciente se cayó, posible fractura de cuello y un cervical. ¿Qué digo yo? No, llevémonos en el primer carro que está aquí al centro de salud y para que le no hago la atención correcta, ¿qué puede estar pasando? Una lesión más grave. Entonces vea la importancia de estar preparado. Si yo hago una atención mal hecha, estoy perjudicando de pronto al paciente. Un paciente con una situación de esas, de yo no haga la atención como debe ser, lo puedo dejar en una silla de ruedas. Puede quedar parapléjico o cuadrapléjico. Legalmente me pueden hasta demandar. Fulano hizo la atención, la hizo de una manera incorrecta, mire el paciente que puede hasta una demanda. Si no lo hago, que de pronto yo digo, yo no sé primeros auxilios, dejemos así el paciente allá porque yo no sé hacer nada. También legalmente tiene un problema, no sé si ustedes han escuchado. Se llama omisión de socorro. Si lo hago mal, grave. Si no lo hago, también. Conclusión, debo saberlo hacer. Entonces, vea la importancia de estar preparados. Entonces, si hablábamos de brigadas, hablamos de 3 clases de brigadas. Primeros auxilios, evacuación, control de incendios. Es de los 3 temas que vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, conmigo vamos a hablar la parte de, que estamos hablando de primer respondiente y parte de primeros auxilios. Y ahorita continuamos con la compañera y ella les va a terminar a hablar lo de primeros auxilios. Entonces, para empezar, lo de primeros auxilios, definamos, ¿qué es primeros auxilios? Para ustedes, ¿qué es primeros auxilios? Esa palabra, primeros auxilios. Primera persona que llega sería el primer respondiente. Primeros auxilios, más o menos va por ahí. La primera ayuda que yo le vaya a prestar al paciente en caso de una emergencia. Tener en cuenta esto, primeros auxilios no es hacer procedimientos de enfermería, no es hacer procedimientos médicos. Solo es estabilice el paciente mientras llegan los bomberos, mientras llega la ambulancia o traslado del paciente al centro médico. Tener en cuenta eso, yo no voy a manejar medicamentos, no voy a hacer ningún procedimiento avanzado. Entonces, estabilice el paciente y mientras llega la ayuda más avanzada. Entonces, en sí, eso es primeros auxilios. ¿Qué necesitamos para poder prestar unos primeros auxilios? El botiquín, los equipos. Y ahorita la compañera les va a hablar de todo lo que hay allá. Eso le dejamos ahorita este tema a la compañera. Pero para hablar de qué necesitamos es eso. Tener los implementos, tener el botiquín. ¿Qué más necesitaríamos? Ya tenemos lo primero, los implementos. Conocimientos fundamentales. Y ya los habíamos explicado por qué. Porque es importante los conocimientos. Si no tengo conocimientos, en cambio de ayudar, estoy de pronto empeorando la situación. Los conocimientos son fundamentales. Tener calma, tener tranquilidad. Eso es lo que necesito en sí
para hacer cualquier atención de emergencia que se me puede llegar a presentar. Entonces ya para enfocarnos en la parte de primeros auxilios, entonces, ¿qué es lo primero que yo hago cuando tengo una situación de emergencia? Asegurar. Evaluación de la escena y asegurar. ¿Por qué tengo que evaluar la escena? Tengo que ver qué riesgos tiene el paciente y qué riesgos tengo yo para ir a hacerle esa atención. De pronto el paciente, por decir algo, está en una situación que esto está que se cae, por decir algo, veo el paciente ahí, yo entro corriendo, no, auxiliamos al paciente y no evalúo de que el techo está que se cae, yo me meto allá, ¿qué puede pasar? Se cae el techo y ¿qué vaya con el paciente? La evaluación de la escena es fundamental y ahí sí es donde yo entro a evaluar el paciente. ¿Qué es lo primero que yo evalúo en un paciente? Estado de conciencia. Yo le voy a hablar, señor, ¿responde o no responde? Si no me responde, ya entro a tomar signos vitales. Que mirar si está respirando, que si tiene pulso, que si no tiene pulso. Y ahí es donde ya empiezan a salir las diferentes situaciones. Entonces yo le digo, por decir algo aquí a la compañera, señorita, no me respondió. Entonces empiezo a tomar su pulso. ¿Dónde tomo el pulso? En el cuello, que es el carotidio, o en la muñeca, que es el pulso radial. No tiene pulso, no está respirando. ¿Qué puede pasar? Está haciendo un paro cardiorrespiratorio. Si sí tiene pulso y sí está respirando, puede ser un simple desmayo, puede ser una convulsión. Ahí es donde yo empiezo a hacer esa atención a ese paciente. Y ya después de que eso se llama evaluación primaria. Evaluación primaria porque es importante, porque es que tengo que mirar si el paciente está vivo o necesita la atención inmediata. Ya después de la evaluación primaria, ya llegaría la evaluación secundaria, que es donde ya tengo que mirar, de pronto veo si el paciente sí está consciente, si tiene signos vitales, pero ya tengo que mirar de pronto que si tiene una fractura, que si tiene una herida, que si tiene una hemorragia, para ya de esa manera empezar a proceder a hacer la atención que necesita. Entonces siempre que yo tenga un paciente, eso es lo primero que tengo que llegar a hacer. A partir de ahí, entonces ya de acuerdo a los hallazgos que yo encuentre en esa evaluación que hago, entonces es donde ya tengo que llegar a aplicar mis conocimientos a esa necesaria para poder atender ese paciente. Entonces, imaginémonos que sí tiene pulso, que sí está respirando. ¿Qué puede ser? Un desmayo. ¿Qué haríamos en el caso de un desmayo? ¿Por qué se me desmaya el paciente? El paciente se me desmaya porque no me le está llegando suficiente sangre y oxígeno al cerebro. Causas. Puede ser por una hipoglicemia, puede ser por una hipotensión, puede ser por un shock nervioso, por una deshidratación, hasta por falta de alimento, por una fobia. Cualquier situación de esas me genera de pronto el desmayo. Entonces, como no me le llega suficiente sangre y oxígeno al cerebro, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente cojo una torunda de algodón con alcohol, que inhale un poquito, despeja vías aéreas, voy a levantar los pies a 45 grados. ¿Por qué levanto los pies a 45 grados? Como no me le llega suficiente sangre y oxígeno al cerebro, si yo levanto los pies, ¿qué pasa? La sangre ya empieza a bajar con más fuerza. Por gravedad, exactamente, ya me va a irrigar la parte del cerebro y el paciente me va a empezar a reaccionar por sí solo. De pronto en los implementos, pues no sé si de pronto lo tengan ahí, aunque creo que de pronto no lo tienen. Yo un aparatico que se llama, ¿saben qué hay ahí? El pulso oxímetro. El pulso oxímetro, si es un paciente que está desmayado o cualquier situación que se presente, yo se lo coloco, me están marcando frecuencia cardíaca y me están marcando la saturación en la sangre, el nivel de oxígeno en la sangre. Entonces, pues es un aparatico que es muy importante de pronto tener en caso de una situación de esas. Pero si no tengo este aparato, pues tengo que ser recursivo. ¿Y cómo haría? Simplemente pues voy a tomar el pulso, ya sea carotidio, ya sea radial, que son los dos puntos más prácticos para llegar de pronto a tomar la frecuencia cardíaca, aunque hay muchos sitios donde yo los puedo tomar, pero los primeros, inclusive podemos, no sé si ustedes han tomado el pulso. ¿Han tomado el pulso? Entonces lo podemos hacer de manera práctica. Hagámoslo de manera práctica entre ustedes. ¿Cómo hacemos para tomar el pulso? ¿Dónde lo vamos a tomar? Allá la señorita vi que mostró que estos dos dedos. ¿Por qué con estos dos dedos? ¿Y por qué no con este dedo?
¿Ni idea? Este dedito tiene pulso propio. Al este dedito tener pulso propio, yo llego y estoy evaluando el paciente. Digo, sí, sí, ahí tiene pulso. ¿Será el del paciente o será el mío? Entonces, por eso, el pulso siempre debo tomarlo con estos dos deditos. Siempre, siempre lo debo tomar con estos dos deditos. Les decía, si yo tengo este aparatico me va a mostrar todo. Pero si no lo tengo, esa es la manera en que yo empiezo a tomar el pulso. ¿Cómo miro si el paciente está respirando o no? Puede ser un espejo. El tórax, cuando el paciente está, el tórax se expande, sube y baja. Entonces, observo. La otra manera, coloco mi oído cerca a la nariz del paciente y ahí también siento si el paciente está respirando. ¿Cómo? Sí, exactamente. Hay muchas maneras en que yo puedo hacerlo para tomar, para tomar el pulso. Ahí es donde ya me empieza a salir otra situación diferente. ¿Cuál es la situación diferente? No tiene pulso, no está respirando. ¿Qué puede estar pasando? Puede estar presentando un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuánto tiempo tengo para reanimar ese paciente? ¿Será que esa situación me da espera que vengan los bomberos, que venga la ambulancia? ¿Cuánto tiempo tengo para reanimar a ese paciente? ¿Cuánto? 5 minutos aproximadamente. Después de 5 minutos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace el corazón? El corazón lo que hace es bombear, mandar sangre a través de todo el sistema. ¿Qué va en la sangre? Oxígeno a todas las células. ¿Cuál es el alimento de las células? El oxígeno. Entonces, si el corazón queda quieto, no está mandando sangre, no está mandando oxígeno, ¿qué es lo primero que se muere? Las células. ¿Cuáles son las primeras que se mueren? Las neuronas. En 8 minutos empieza la isquemia cerebral. Se me ha muerto el 10% de las células. En 10 minutos se me duplica el 20%. En 11 minutos el 40%. En 15 minutos aproximadamente se me ha muerto el 90% de las neuronas. ¿Cuánto dijimos que pueden llegar los bomberos? La ambulancia en media hora. ¿Qué pasa si tengo una situación de esas y espero media hora que llegue los organismos de socorro? Si en 15 minutos ya tengo el 90% de muerte cerebral, media hora ya, demasiado tarde. Entonces volvemos a lo mismo donde iniciamos. Situaciones que no me da espera que llegue el organismo de socorro. Yo tengo que estar preparado y hacer esa primera actuación antes de que llegue la ayuda más avanzada. Entonces vea por qué es importante tener esa preparación, tener esos conocimientos, porque es que esas situaciones no me dan espera que llegue el organismo de socorro.